Hay hermanos que están reunidos en otros lugares, en diferentes partes del mundo. Hermanos que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Hermanos que han conocido obviamente a Cristo, su bondad, su misericordia, pero viven tranquilamente y sin ninguna comunión con el Señor. Eso sí es lamentable y triste. Hay hermanos que ya tendrían que estar crecidos y estar maduros y desarrollados para servir, pero siguen con ñañas como de bebé, porque no han entendido lo que es la iglesia local. Hay hermanos que se reúnen en las casas, pero no es iglesia, se reúnen nomás en forma circular, por cierta aversión al pastorado y demás, sin entender el propósito de lo que es iglesia. Hay hermanos en todas partes y cada uno hace lo que conforme a la luz que el Señor le dio, conforme a cómo son enseñados. Pero nosotros entendemos las Escrituras y quiero hablarles hoy de que Dios nos eligió. No hay de otra manera. Dios nos eligió. Dios nos eligió, hermanos. Mi texto va a ser hoy un poquito más extenso que el versículo 44 de Juan 6. Vamos a leer el versículo 36 de Juan capítulo 6. ¿Vieron el PowerPoint? Eso llevó un estrés impresionante. Ese va a ser el PowerPoint. Porque si solamente una estrella puede sacar. Bueno, Juan capítulo 6 tiene un contexto, Jesús es el pan de vida, amén. El que descendió del cielo. Cuando a Israel se le dio el pan que descendía del cielo, que dice, no os dio Moisés, sino Dios dio, ¿para qué? Para satisfacer la necesidad del pueblo que tenía hambre. Después tenían sed, y se acuerdan las aguas de Mara, que eran amargas, tiraron justamente un árbol y se produjo un cambio, parece sustancial, de aguas amargas o saladas a dulces, potables, ¿sí? Con buen pH para tomar. Pero también necesitaban el tema del abrigo y el sustento, y sus vestidos y demás no se envejecían, sus calzados tampoco, no cambiaban siempre el calzado, ¿no? Ni estaba alpargaucha en ese momento. Así que, como el Señor, la providencia y la preservación de las cosas es maravilloso. Amén. Sin embargo, el corazón era algo que el Señor requería. Estoy hablando en modo slow, ¿sí? Lento, muy lento. ¿Está bien? Lo que es no era no, ¿viste? Lo que es la oración, impresionante. Bien, pensé toda la noche en esto. Antes de ayer hice una exposición demostrando de que Jesús es no solamente Hijo de Dios, sino que es Dios, usando 14 versículos desde el griego. Y sí, queremos con Luciana justamente y con todo el grupo de Escuelita Bíblica y demás, porque estamos trabajando en eso, que todos los hermanos puedan saber quién es Dios. Que Dios, tres sustancias, una esencia, un Dios, tres personas, no son tres dioses, no son tres formas ni manera de manifestar una sola persona. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Y si nosotros sabemos estas cosas, es porque tenemos vida eterna. Muchos hermanos tal vez están bienaventurados y dicen, bueno, pero yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque no sé explicar la Trinidad. No pasa nada, sos salvo. Porque si tenés al Hijo, en cuanto a honra, tenés al Padre. Porque el que no honra al Hijo al igual al Padre, son dos que reciben honra. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. Porque el Espíritu Santo no recibe honra. Él iba a revelar y glorificar ¿a quién? Amén. Entonces ya están bien. Ahora si me dicen que el que está a la diestra de Dios es el mismo que está en el trono de Apocalipsis 4, entonces no entendemos para qué está el Cordero acercándose. Si el Salmo 110, versículo 1 dice, Jesús pregunta en Lucas, ¿de quién está diciendo esto David? ¿De él mismo o de algún otro? Cuando dijo Yahvé, dijo a mí, a Adonai. Yahvé dijo a Adonai. Yahvé dijo a Adonai, no a David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies. ¿De quién decía esto? Le dijo a los fariseos. ¿De David o de algún otro? Jesús mismo le pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién es? ¿Del cielo o de los hombres? Si decía que era del cielo,
Yahvé dijo a Adonai, y Adonai es el Señor. Y Adonai es donde el siervo, yo escogí a mi siervo, y Adonai es Cristo Jesús. Entonces Jesús es hijo de David en cuanto a linaje y descendencia, pero es Señor de David en cuanto a Dios. Amén. Nosotros estábamos cantando esta alabanza, tienen pura teología, y tratamos de discriminar entre una cosa y la otra, y entender lo que estamos cantando. Son canciones que glorifican al Señor, amén. Vieron que hay muchos himnos que no sé si le está cantando a la suegra, al perro, al gato, a la novia, un manantial de caricia, no sé, no le veo mucho el atractivo hacia el Señor, mucho antropomorfismo, ¿no? Pero cuando hablamos del corazón rendido del hombre, generalmente tiene que ir primero hacia la gloria del Señor, de lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Todas las personas en una línea de tiempo están en Adán, muertos en delitos y pecados. Dice la palabra del Señor que no estamos enfermos. Romanos 3:10 dice que no hay ningún justo ni aun uno. No hay quien haga el bien y que no peque. Pero la situación era que cuando Jesús estaba físicamente tenían que venir a Él, porque Dios no se ama a sí mismo, hermanos. Dios tiene un objeto de su amor. Por eso ágape. ¿A quién tiene? A su Hijo, a Él oíd. Él es el objeto de su amor. Amén. Él no tiene necesidad de nada, hermanos. Él no estaba obligado a nada. Él lo hizo por pura gracia, por puro amor. Y cuando en Adán decimos que están todas las personas y tomamos estos versículos, Romanos 3:16 no hay ningún justo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Romanos 5:12, porque por medio de un hombre entró el pecado y el pecado a la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No es una suma, es solamente para mostrarle que siempre el pecado hubo separación. Cuando Dios le dijo al hombre, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Bien. Bien. Morirás. ¿Cuándo murió el hombre? ¿Cuándo pecó? ¿Murió físicamente cuando pecó? Bien, síganme en este coso. Voy a añadir más información que la que ya tienen. Espiritualmente murió. ¿Qué es lo que murió del hombre espiritualmente? Las tres cosas que caracterizan a una persona. ¿Cuáles son? Entendimiento. Así es, así es. Intelecto o entendimiento en este caso, emociones y voluntad. Porque lo profundo del ser humano, lo que se corrompió es todo esto. Entonces, todas las personas cuando nacen en Adán, nacen muertos espiritualmente. Después que están en Adán, ya han pecado, lo que aflora es la carne, ya no la parte espiritual. ¿Ok? Es muy interesante esto. Ahora, ¿qué es lo que se pone en ejercicio? ¿Cuál fue el mandamiento? No comer. Después la mujer entra en una conversación entre el engaño, entre verdad y mentira. Seréis como Dios. Se abrirán sus ojos, era una verdad. Pero le dijo la mujer, Dios dijo que no comamos ni toquemos. Ya agregó un poco más de información. Dios nunca le dijo que toquen. Ni tampoco dijo que no miren. Entonces vio, codició, tomó y comió. Al momento que comió la mujer, porque fue engañada, ella cayó en eso. Ella había escuchado de parte de Adán lo que no tenían que hacer. Estaba al lado de Adán porque dice que le dio, no le llevó en un Uber, estaba al lado. Y Adán agarró hombre y comió. El responsable de toda esta situación de que estemos de esta manera es Adán hombre. ¿Sí? Ahí las mujeres pueden festejar un poco, pero no por mucho tiempo. Porque las mujeres iban a dar a luz en su preñez con mucho dolor. Y el hombre ya iba a trabajar, no iba a ser fructícola, de lo que el frutito. A los hermanos que les gusta agarrar el frutito, bueno, ahora tenía que trabajar y iba a crecer cardo y espino. Cuando dice que la tierra fue maldita a causa, es igual que decir maldita. Es lo mismo que anatema. Tanto como el sujeto como la acción misma recae sobre sin merecerlo, ¿no? Porque en realidad fue el pecado del hombre.
Pero ustedes ven, ¿Dios maldijo al hombre y la mujer? Vamos, no lo maldijo, bien. ¿A quién maldijo? A la serpiente. ¿Y la tierra a causa de quién? Del hombre. ¿Por qué? Ahí va, ¿por qué? Excelente, bien. ¿Y eso que no te sentaste en el mismo lugar que...? Bien. Esta palabra. Está como en imperativo, ¿no? Sojuzgad la tierra o sojuzgadla. ¿Qué quiere decir? Mayordomía. Lo mismo que economía, administración. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Perdió esto. Ya no se encuentra la nueva civilización ni con Noé y nunca más se encuentra. ¿Por qué? Porque en Lucas 4, ¿qué dice? En la prueba en el desierto, Satanás se encuentra con Jesús y le dice algo interesante. El diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. No le fue dado por Dios. Él tiene un vasto imperio donde vigila y cuidadosamente está atento de que ninguno salga, como ya le dije varias veces, de su fauce. Esto es impresionante, hermanos, si lo miramos de una forma espiritual, de dónde el Señor nos sacó. Nosotros no vamos en este tiempo, pero nosotros estamos muertos en delito y pecado, separados de Dios. Siempre que habla de muerte es separación. El hombre, cuando comió el fruto de lo que sea, ahora todos nacemos con el bien y el mal dentro. Por eso hay personas que pueden ser más buenas o menos buenas moralmente que otras, pero en Adán están todos. El negativo, miren la línea del tiempo, va hacia atrás. Unas personas pueden manifestar más o menos el pecado, pero ¿están en dónde? En Adán. Si no están en Cristo, no tienen vida eterna, porque es el único que hace posible y resuelve el problema con Dios, con el Padre, a través de la muerte de Jesús. Ahora Él, el pecador, los pecadores, la única forma de llegar a Dios es por medio del sacrificio de Cristo. Esto lo hace para ser propicio y viene a los pecadores. No hay forma de que Jesucristo pueda morir en la cruz y decir, bueno, Él murió en la cruz nomás, pero vamos a ver qué pasa, si vos lo elegís o no. No, Él no pierde nada. Él lo que hizo es arreglar justamente y sacarle del botín del enemigo. Miren esto qué interesante. Cuando Él está en la cruz del Calvario, todas las personas que miraban hacia adelante, Abraham, Noé, Job, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban? En el seno, ¿dónde estaban? En el seno de Abraham. ¿Y qué estaban esperando? La venida, conforme al mensaje distintivo, aquellos que esperaban justamente esperar. Pero cuando Cristo se derrama la sangre y pagó el precio por todos los pecados, lo que le dijo a Abraham que había sido declarado justo, ahí fue un hecho en la cruz del Calvario. Porque se necesitaba la sangre. Todas las personas estaban bajo la servidumbre y el temor de la muerte. Versículo 16 de Hebreos, porque Él no socorrió a los ángeles, los cuales no tienen en este sentido redención, sino a la descendencia de ¿quién? De Abraham. ¿Y por qué no dijo Adán? Muy bien, porque la promesa fue dada a Abraham. Y en Abraham están todos los que han creído en el Viejo Testamento, todos los creyentes. Y las bendiciones de Abraham, hay que tener mucho cuidado a nosotros, que nos llegan en cuanto al principio de fe, porque Abraham creyó a Dios. En ese sentido somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, no en otro sentido. No somos Israel. ¿Está bien? Salvo que alguno sea de la tribu Ben Estalí, Ben Zabulón o Ben. ¿Todo bien? Lidia, estás concentrada. Cristo hizo posible en la cruz del Calvario algo maravilloso. Y hay un poder de atracción ahí, que es interesante. Todas las personas nacen muertas, separadas de Dios, y es un problema de jamartiología, la doctrina del pecado. En todas las congregaciones estoy viendo una falla muy grande. No predican acerca del hombre que está muerto, predican acerca del hombre que está enfermo.
Una persona enferma, vos le presentás un par de, antídotos, ¿no? El antídoto y puede salir adelante. Acá habla de alguien muerto, sin esperanza espiritualmente, donde algunos dicen, pero yo puedo decir a Dios porque en realidad la voluntad no fue afectada. El hombre tiene libre albedrío. No, es que todo el tema del entendimiento, las emociones y la voluntad, el hombre no puede, porque tiene que ver con potencia, no tiene la capacidad de venir a Dios. Entonces, cuando Jesús estaba físicamente, le decían, no queréis venir a mí, porque estaba Él, y no quisieron venir a Él. Judas Iscariote, que hay que entenderlo bien, él no fue predestinado ante la fundación del mundo para perderse. No, el Salmo cuando escribe proféticamente no pone abajo, postdata Judas, no pone eso. Porque los discípulos, en Juan 13, 31, todos pensaron que Judas iba a buscar la provista para la cena pascual. Nadie dijo que era Judas. Dijo, seré yo, Señor, seré yo. Después que leen en el año 90, ya pasaron 40 años de que Cristo, 60 años, ahí sí, y este era Judas, el que sustraía también de las ofrendas. Pero nadie sabía que era Judas. ¿Estamos de acuerdo? Todas las personas dicen que hay que creer en la muerte, sepultura y resurrección para ser salvo. ¿Es un hecho, sí o no, en este tiempo? Bien, ¿por qué los discípulos no fueron salvos entonces? Si por la muerte, sepultura y resurrección tenemos que ser salvos, entonces los discípulos no se salvaron, porque ellos creyeron recién después de la resurrección. El mensaje distintivo en cada tiempo guarda su relación en la administración. Jesús estaba con ellos. Mi pregunta segunda es, ¿Jesús los llamó a estas personas a ser discípulos o salvación? El orden, ¿eh? Excelente, entonces han entendido bien. Entonces sigo. Si lo llamó a ser discípulo, ¿por qué hay personas que en Juan 2 dice que creían y después dejaron de creer? Si lo llamó a ser discípulos, ¿por qué hay personas que en Juan 2 creían, o en Juan 8 creían cuando habla la luz del mundo y se fueron? ¿Qué pasó? Excelente, ahí vamos. ¿Lo van entendiendo? Y bueno, ¿y cómo iban a ser salvos a ver esas personas? No. Que era el Mesías enviado, el Salvador, como dijo Nora, pero es el Mesías más que el Salvador, pero no me están diciendo cómo serían salvos. No, porque las evidencias estaban, mirá, Loti hizo a un ciego, esto nunca se ha visto en Israel. Un paralítico, las credenciales estaban. Bueno, y Jesús va un poco más. Si no creéis a mí, creéis en las obras que hablan acerca de mí. Y en Juan le dice, miren que ustedes escudriñan las Escrituras y pensáis que en ellas hay vida eterna, pero ellos hablan de mí, la ley y los profetas. Lo que habían perdido ellos la orientación de que esta persona, el Mesías, iba a venir con todas las bendiciones para Israel, pero nunca en un pollino, ni Jodana, nunca nacer en un pesebre, sino en una revelación justamente poderosa y majestuosa, donde Dios iba a poner a Israel por cabeza y no por cola. Y el punto era que las palabras que Jesús decía tenían que permanecer en ellos, nunca se olviden. Si verdaderamente eran sus discípulos, tenían que permanecer en ellos. Ahora el efecto con nosotros es inverso. A nosotros se nos fue dada por gracia la salvación. Y nosotros hoy caminamos en fe en el discipulado. Pero es distinto. Nosotros no confiamos en las palabras de Jesús para salvarnos. Judas fue una persona que en Juan 6:64 dicen, Jesús, dice Pedro, mira las personas cómo se van. ¿Queréis iros vosotros también? Pues ya había varios que se fueron, ¿eh? Son duras tus palabras, Señor. ¿Quién las puede soportar? Sería, ¿no? Una paráfrasis hoy. Y Pedro le dice, esta palabra tan maravillosa que cantamos hoy. ¿Dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y Jesús dice, está bien. Yo digo que los elegí a ustedes, pero uno es diablo. Vamos de vuelta. Yo los elegí a ustedes. Juan 15, 16. Vosotros no me elegisteis a mí. Yo os elegí a vosotros. Dios nos eligió, hermanos. No había nada bueno en nosotros. No había ninguna potencia ni fuerza para poder creer en Él. Que la soberanía de Dios esté en continua armonía con esta de que yo respondo en fe, hay que tener cuidado porque esa fe es pasiva, es dada por el Señor como un don. Y yo respondo a Él afirmativamente y abrazo esta gracia. Amén.
pero no hay manera, sino fui persuadido y convencido por el Espíritu Santo. ¿Me explico o no? Si estábamos muertos, no es que estábamos enfermos. ¿Qué palabra me dice que estábamos muertos? Efesios 2, 1. Os dio vida cuando estaban muertos en delito y pecados. ¿Cómo estábamos también? Esclavos, bajo el príncipe de este mundo, 2 Corintios 4, 4. El Dios de este mundo, encima de estar muerto y separado, Él está poniendo un velo para que las personas, su esposo, su esposa, sus hermanos biológicos, no crean en Cristo. Pero cuando el Señor quiere, así como de la luz, como de las tinieblas, hizo que la luz resplandeciese, así es que en la faz de Jesucristo lo puede hacer. Así lo hizo en tu vida y en mi vida. Pasa que no te diste cuenta. Porque la salvación, cuando hablamos de tiempo de salvación, pasado, presente y futuro, lo que Dios siempre lo hace. Pero cuando hablamos del acto de creer, es un momento puntual. Cuando hablamos de que Él nos declaró justos, no nos está justificando todos los días. Es un acto puntual, de la justificación hasta la glorificación. ¿Saben por qué? Porque a los que Él predestinó de antes, los llamó mediante el Evangelio. Y cuando los llamó, los justificó. Y cuando los justificó, los glorificó. Entonces, de la justificación hasta la glorificación, ¿te ven quién? Amén. Las personas muertas necesitan ¿qué? ¿Qué necesita primero? Una persona que está separada, ¿qué necesita? Necesita vida porque está muerto, pero necesita reconciliación. Y 2 Corintios, ¿qué nos dice? 5, 17 dice, de modo que aquel que está en Cristo, ¿por qué es nueva criatura? Se conecta, pero bajo una nueva creación creada según Dios en justicia y santidad de la verdad, de Efesios 4, del 12 en adelante. Un nuevo entendimiento. Tenemos la mente de Cristo. A ver, ¿quién de acá se anima a decir que Jesús es Dios? Los otros no, le vamos a evangelizar. ¿Ustedes saben que esa revelación no es de sangre ni carne? ¿Ustedes saben que aquella persona que confiesa que el Hijo, Dios se hizo carne? Por más que nos dice en Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Lo quieren sacar a Dios. Ahí dice, el cual manifestado en carne. ¿Quién es? Es el mismo. Vamos. Dejemos buscar ahí un error. Es fácil. No, porque Jesús vino a manifestar al Padre. No. Él se reveló a sí mismo como Dios. Yo y el Padre somos uno. Pero la Trinidad no está en la Biblia, dicen algunos. Bueno, que busquen la palabra omnipresencia si está. Pero Jesús dijo, donde yo estoy, y estaba con sus discípulos. Donde yo estoy, estaba mostrando que Él es Dios. Porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre, ¿o no? ¿Sí? Porque le dijo, esta palabra no la usamos nosotros, pero ¿qué caviláis en sus corazones? O sea, ¿qué están haciendo dentro? ¿Qué artimañas tienen? ¿Qué intenciones? Querían matar al autor de la vida. Y Dios lo permitió. Hechos 3:23, por el determinado consejo de Dios, ¿qué hicieron? Prendisteis y mataste. Mataron al autor de la vida. El que los diseñó todo, como el que lo hizo, para Dios es lo mismo. Juan 12:25, 11:25 dice, te alabo, Padre. Gracias, porque esto lo escondiste de los sabios, fariseos, escribas, y lo diste a los pequeños, los discípulos, lo que no eran, para avergonzar a los que son. Y a nosotros nos fue hecho sabiduría de Dios, hermanos, la cruz. Entonces vamos a leer el texto con todo esto de la elección de Dios, de que nadie puede llegar a Él si no es por medio de Cristo. ¿Y cómo es que sucede esto? Hay una palabra que es interesante que aparece 5 veces. Aparece en Juan 18:10, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Aparece cuando es arrastrado y el carcelero los metieron adentro, lo arrastraron a Pablo y Silas, ¿sí? Y aparecen 2 formas figurativas que está en Juan 12:32 y Juan 6:44. 3 veces literales. Sacar, jalar, atraer, pero la palabra que vamos a usar hoy es arrastrar. No, Dios no te llama con violencia, Dios te llama amorosamente. Vamos a ver si te llama amorosamente. No anda bien mi... En realidad este era de Alejandro Fernández.
Y esta era de Malvinas. El cuo. El cuo es arrastrar, jalar, sacar. Vamos a leer el texto y se van a dar cuenta que hay 3 palabritas importantes. Versículo 36 de Juan, capítulo 6. Acá tengo el segundero, hermano. Yo no sé ni la hora ni el día, solamente el Hijo del Hombre. ¿Qué hora es? Está bien. No perderás tu recompensa. Está bien. Acá está bien. Presten atención a 3 palabritas. Versículo 36. Hasta el 44 vamos a leer. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Presten atención a esto. Nosotros no lo vimos a Jesús. Ellos sí lo estaban viendo. Aunque me habéis visto y vieron todas las obras que hizo, no creéis. ¿Qué había pasado anteriormente? De envuelta a la hoja, si no se acuerdan, ¿qué había pasado? ¿De qué estaba hablando? De alimentación. Perfecto. Bien, ahí enfocados en el contexto. Y él dice que él es el pan que descendió del cielo, el pan kosher, limpio. No es el pan que se dio en el desierto, que Dios dio por medio de Moisés para entregarle al pueblo y satisfacer la necesidad fisiológica por un rato, por un tiempo. Necesitaban pan todo el tiempo. ¿Sí? Acá está hablando de un pan que sacia de una vez y para siempre, porque dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Escuchen y subrayen, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, o al que viene a mí, de ningún modo, o mí, de ninguna manera, 2 negativos, de ningún modo, lo echaré fuera. Es impresionante esta figura retórica, que es una figura que se llama litotes, que está en Apocalipsis 3:5. No borraré su nombre del libro de la vida, afirmando, enfatizando, no hay posibilidad. Si una persona venía a Jesús en ese momento, cuando él estaba, no lo iba a echar de ningún modo, porque si venía era porque el Padre lo había traído. Pero venir a él, ¿en qué sentido? Creyendo, no en la sepultura, resurrección, no, creyendo en que Él es el Mesías, ese es el mensaje. Las obras que hablaban de que acreditaban de que el Espíritu de Adonai está sobre mí. Salmo 61, ¿está bien? Y acá habla de lo que pasó, el Evangelio, miren. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si ustedes ven el mensaje implícito, está hablando de la encarnación. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. No dice encarnación, pero descendió del cielo para hacer una obra en la cruz. ¿Cómo va a dar vida al mundo? ¿De qué aspecto está diciendo Jesús en ese momento si estaba físicamente? Él vino con un propósito. Sobre todas las cosas, reconciliar al hombre con Dios. Resolver el tema de que estábamos todos muertos, todos, incluidos ellos, y había una separación. Y Dios tiene que ser propicio, no puede pasar por siempre y eternamente el pecado, sino que llegó un momento puntual donde esta persona divina, nacido de mujer y bajo la ley, en la concepción estoy diciendo, porque el Hijo nunca tuvo un comienzo, el Hijo es eterno, así como el Padre es eterno. ¿Amén? Ustedes van a encontrar que en cuanto a María es el primogénito, pues el primero, pero nunca se usa el unigénito de María, sino el único, como monógeno, el único de su clase, impecable, Dios mismo. ¿Amén? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En ese momento hay que ver el contexto, está Jesús ahí, Dios hecho carne, el Logos encarnado. Nosotros hoy es por medio de la palabra, pero yo ya les doy un dato importante. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Vamos de vuelta y vamos a recordar Biblia, hermanos. Biblia.
¿quién es este que dice que nadie va al Padre si no es por mí? Él es el pan de vida. ¿Dónde dice que es el pan de vida? Justamente que sustenta y satisface. Juan 10:35 y el 48. ¿Qué más es Jesús? Es el primer yo soy, pero ¿qué más dice Jesús? Ya se adelantaron a Juan 14. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué yo soy el buen pastor? Porque da su vida por las ovejas. Juan 10, el 11 y el 14. Pero no solamente da su vida, las cuida, las protege y las guía. Yo soy la puerta. Juan 10, versículos 7 y el 9. ¿Por qué la puerta? Porque es la entrada y la vida abundante para los pastos frescos. O sea, habla de compañerismo y comunión. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no se cumple lo mismo. ¿Por qué es el camino, la verdad y la vida? Porque de principio a fin habla de la esperanza que tenemos en Él, por Él y cuando estemos con Él. ¿Amén? ¿Qué otro más tenemos? La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque hay la vitalidad, la fuente de vitalidad y productividad. En Él podemos producir frutos. El que permanece en mí puede dar frutos. El que no permanece en mí puede ser disciplinado. Está hablando de comunión. ¿Qué otro más? A ver, después de Lázaro, versículo 11 de Juan 11, 25. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, sí va a morir. Sí puede morir. Eso, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vive de las dos maneras. Miren, una persona que estaba muerta lo hace vivir espiritualmente y lo hace vivir después de la muerte física. Es muy importante lo que tenemos en el Señor. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y viene el Espíritu Santo en Hechos 2, hace los discípulos anteriormente, Jesús sopla sobre ellos y le da morada, pero necesitaban ser investidos por el Espíritu Santo. Y esa forma de transición ya no se da más así en nosotros. En nosotros, el momento que conocemos a Cristo, somos atraídos por el Padre el que arrastra y los pone en Cristo, por medio del Espíritu Santo, y por medio de su palabra, Él trae toda esta riqueza de la gracia, que también dice Schaffer, ¿no? 33 riquezas de la gracia, adoptados, bendecidos, con toda bendición espiritual. ¿Qué más? Reconciliados, justificados, perdonados. ¿Cómo no valorar esto? Amén. Él nos eligió, hermanos. Y si no creen, fíjense que Romanos 8, 29 y el 30 dice que a los que predestinó, a esto los llamó. ¿Y cómo nos llama Él? ¿Viendo a Jesús físicamente porque es el que ve al Hijo? ¿Cómo vemos al Hijo? Por la palabra. El Hijo nos ha revelado de que Jesús es Dios, pero porque es iluminado por el Espíritu Santo, porque la revelación ya está escrita. ¿Vieron cómo actúa de la manera inversa en nosotros después de la cruz? El Espíritu Santo es el que se hace esta obra, este misterio. ¿Dónde lo vemos este misterio? Mira, el Espíritu es como el viento, que va de un lado a otro y vos no sabés de dónde va y dónde viene. Así es, el Espíritu trabaja misteriosamente aún hoy, esta mañana. Puede traer salvación, puede traer rendición, puede que dejes de la flojera y te ponga las pilas para el Señor. Porque Él trabaja misteriosamente, no sabemos. Capaz que vayas después golpeándote el pecho y digas, tanto tiempo sin servirte, Señor, y tenías todo esto para mí y todo lo que tengo en ti. Puede ser que se te abran los ojos y el entendimiento y puedas entender que Jesús murió por todos tus pecados y que no tenés que cargar ninguno. Y ahora ves a Jesús claramente, que Él es tu Salvador. Mucha gente piensa sobre esto. ¿Qué haré después? ¿Qué pasará después de la muerte? Todos tienen unos métodos, ¿no?, para alejar el pensamiento de eso tan terrorífico que es la muerte, que nos va a llegar a todos. Entonces, desde la biología se estudia de una manera muy sencilla, natural. No, la muerte es algo natural, pero la muerte en realidad sabemos que es algo tremendo, de mucho dolor. Porque las personas que están en Cristo tienen esperanza, pero los que no están en Cristo no. Entonces nosotros hagamos bien en todo el tiempo. Para esto trabajamos, dijo Pablo, porque Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Nosotros no sabemos quiénes son los que eligió. De hecho, yo no sé qué personas hoy de acá son verdaderamente salvos por el Señor. Pero te voy a asegurar algo, para que te quedes tranquilo. Aquella persona que ha creído en Cristo, en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, no dudes bíblicamente y tenés que arrepentirte bíblicamente para ver si Jesús está. No hagas eso. Si has creído en Cristo como tu Salvador,
que Él murió en la cruz por todos tus pecados y que Él te mete al cielo, no por tus obras, has entendido el Evangelio. Ahora es un momento de conducirte en la vida de santificación. Es otro aspecto importante, porque Él es el buen pastor, pero da pastos frescos. ¿No? ¿Le gusta la comida recalentada a ustedes? A mí me gusta el carayá. ¿Le gusta o no? ¿Sí? ¿Les gusta la comida recalentada? Bueno, recalentada una vez. Una semana. A lo primero como que entra, ¿no? Y hace toda la absorción ahí adentro. Después del segundo día, 3 días, no creo que coman una comida recalentada, ¿no? No, quieren algo bien. Bueno, nosotros no podemos ir al Señor siempre con la comida prestada de los hermanos, la espiritualidad de los otros. Tenemos que vivir una vida nosotros mismos con el Señor. Tiene que haber un compañerismo de ustedes con Cristo. Él los eligió, hermanos. Miren, estoy muy quebrantado con esta palabra, porque mis ojos se abrieron a una gran verdad que se la voy a transmitir ahora. Ellos miraban a Jesús como el hijo de María y José. Miren, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Entonces van a entender lo que yo le dije del Mesías. ¿Dónde nació Jesús? ¿En un establo lleno de animales y olor? ¿Cómo era su familia? ¿Era adinerada? ¿Era pobre? ¿Qué Mesías esperaban ellos? Y es el rey, pero todavía no. Vieron los milagros que el rey iba a hacer. A ver, hermano, estoy en un modo tan lento. Aleluya. Mateo 11, versículo 1 y 2, dice Juan el Bautizador, dice, ¿es él o tenemos que esperar a otros? ¿Es él el Mesías o tenemos que esperar a otros? No es una apostasía, es una duda. ¿Es él o tenemos que esperar a otro? Porque yo acá estoy en la cárcel, ¿es él el Mesías? De hecho, con él hicieron una trinchera. Lo que usan hoy nuestros hermanos para cocinar, eso mismo le cruzaron a Juan. Le cortaron la cabeza, lo pusieron como una ofrenda en un plato para Salomé y su madre. Terrible lo que hicieron con él. Y así con cada uno de los discípulos. Y así con muchos hermanos alrededor del mundo hacen. ¿Cómo que no por causa del Señor? ¿O no? El que le habrá aguantado bien fue Juan, ¿no? Porque cuántas veces tuvieron que hervir el aceite en la isla de Patmos. Y Juan glorificaba a Dios. Porque Jesús le dijo, ¿y qué a ti? Le dijo a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Dándole a entender la muerte que iba a haber, pero la revelación que le iba a dar el hijo viñeto. No lo pudieron matar. Murió de viejito. O sea que las promesas de Dios son firmes, un sí, amén. Y si a nosotros nos prometió que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿no le vamos a creer? ¿No le vamos a creer? Si cuando le dijo a Pedro, mirá, yo he orado por ti para que tu fe no falte, pero me vas a negar 3 veces, ya se lo dijo anteriormente, hermano, entiendan el contexto. Pero vuelto, ve a tus hermanos y dile. Y eso es lo que hizo Pedro después de ver. A lo primero no entendió. Hermanos, el Señor hace una obra muy grande en nuestras vidas cuando entendemos la lección de Dios. Ellos miraban los milagros y los veían, no los podían refutar, pero iban en cuanto a su persona y decían, este es el hijo de José y María. Estaban ofuscados, su corazón pesado y sus oídos, pero no oían. Tenían las escrituras, eran sabios en su propia prudencia, en su propia justicia, pero no podían ver que Él era el Mesías. Acá están las profecías, el pollino de Miqueas, Malaquías que iba a preparar el camino, Juan el Bautista que vendría con el espíritu de Elías. ¿Sí o no? Aparte, acuérdense que Juan el Bautista no solamente comía langostas con miel, o sea, no era fino, langostas con miel, sino que él estaba en un lugar, en el desierto de Judea, donde bautizaban el río más sucio. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Quién se bautizó en ese río? ¿Se acuerdan en la historia de un profeta que le mandó a zambullirse 7 veces? Naamán. Y después cuando es sano, dice, déjame para que lleve esto y adore a mi Dios. No lo adoró en Jerusalén. No sé qué le va a pasar con el rey de él, pero entendió y creyó en el Dios de Eliseo. Hay mucha historia en la Escritura para que podamos ver que Dios se manifestó, pero lo máximo
y lo consumado está en Cristo Jesús. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. Me llama la atención el corazón duro de estas personas. Respondiendo Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Se ve que Jesús lo estaba viendo y dice, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí. Estos no creían, por eso no son de sus ovejas. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Todas las personas que han creído en Cristo, Él las va a resucitar. Todos los creyentes de todo el tiempo, aunque hay un orden. Ahora no me voy a detener en eso. Pero el Señor va a resucitar a aquellos que están en Él. Dios Padre los atrae, los arrastra en Cristo. Los pone en Cristo, perdón. La palabra del cubo es arrastrar. Es arrastrar. Más que jalar. Más que atraer. Y ustedes cuando encuentran Juan 12:32 y Juan 6:44 son las dos palabras metafóricamente hablando de arrastrar. ¿Por qué? Porque la cruz tiene un magnetismo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos arrastraré, atraeré a mí mismo. ¿En qué sentido? No a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. No importa si hay judío, gentil, a cualquier etnia, no solamente los judíos, porque Él vino a lo suyo y los suyos lo despreciaron. Mas a todos los que creen le dio potestad, privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados por carne y sangre, sino que vienen del cielo. Amén. Nos arrastró a Él. Dios nos eligió. Dios te eligió. Te sacó de una cantera, una piedrita escogida, selectiva, en el versículo 27. Dios nos escogió. No en el versículo 7 de Juan 6. Ahora me acuerdo del pasaje y se los voy a decir. 1 Corintios 1, 27. Me parece que 1 Corintios 1, 27, que lo vil, lo desechado, lo despreciado. Versículo 27, sino que Dios ha escogido, ahí está. Dios nos ha escogido, nos sacó de una cantera una piedrita para Él. Él seleccionó. Te guste o no la palabra, está, y créelo, y confía de que sus propósitos son eternos. Amén. Que no fue improvisado. No, pero yo llegué en el 2017 al Señor y estaba en la escuelita bíblica por allá por el 2003 y bueno, no importa, porque Pablo tuvo la convicción, como muchas veces lo hablamos, cuando Él se le agradó, escuchen, cuando Él se le agradó apartarme de lo que había dicho desde el vientre de mi madre, cuando Él se le agradó. ¿Cuántos años pasaron? Pablo tenía casi como 50 años, hermano. Estaba enfrente de Esteban porque era un fariseo, ¿se acuerdan? Como Saulo. Y él apoyó a que lo maten. Y él dice, cuando le agradó a Dios apartarme. Explíquenme eso. ¿Cómo una persona puede tener una convicción tal de que Dios nunca llega tarde? Él se sentía como un abortivo fuera de tiempo por los apóstoles, porque fue fuera de tiempo. Sin embargo, tuvo las primicias más grandes. Tuvo los 11 o 12 misterios. No hay otro como que haya recibido los misterios como Pablo. Y me detengo ahí porque seguramente de Pablo se burlaba mucho de su aspecto físico. No solamente de sus ojos, Oh, mira con cuán grandes letras os escribo. No por un tema oftalmológico nomás. Posiblemente en su apariencia se burlaban mucho. Y él hablaba y decía, no soy yo, es Él. No fui yo, fui la gracia. Posiblemente era peticito, retacón, cambota, por la forma que ustedes se dan cuenta en el contexto. Siempre tenía que sacar chapa y credenciales. A mí me eligió Dios. Y cuando él va a la casa de Ananías, me asombra que le dice, pero este loco nos va a matar a todos. Vete a la casa de Ananías y ahí se te dirá lo que has de ser. Pero Señor, instrumento escogido me es este. Y capaz que ustedes se comparan con Pablo y quedan chiquitos así, yo también. Ustedes no se tienen que comparar con Pablo. Ustedes tienen que verse como Pablo en la posición que él tenía en Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Él nos eligió de la misma manera, tal vez distintiva a la de Pablo como apóstol, pero nos eligió de la misma manera por pura gracia. Amén. Y cuando a Él se le agradó. Bien, el hombre no busca a Dios
por su estado de pecado, Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 5:12, Efesios 2:1. Dios arrastra a la persona y persuade. ¿Y mediante qué convence? ¿Qué instrumento utiliza él? La palabra, pero a ver, te convenzo. Te convencí. Ok, yo enseño, predico. Te enseñé, ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es viva la palabra? Porque estas palabras tienen vida, porque el Espíritu Santo, el que da vitalidad, da fuerza. Dice que la palabra, Pablo cuando dice, predica el Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Que justamente en un crucificado esté la vida eterna. Hermanos, mirá a Cristo en la cruz. Pero hay una palabra que ustedes no sé si la marcaron. Yo dije que había 3 palabras en Juan 6. No podéis venir a mí. Podéis viene de dunamis, de dínamo, incapacidad. El hombre no puede venir a él. David, vos estás diciendo que el hombre no tiene libre albedrío. No un libre albedrío que lo pueda justificar o ser acepto delante de Dios. El hombre está lejos de la gloria de Dios, está privado de la gloria de Dios. Y solamente Dios puede resolver eso. ¿Se entiende o no? Si alguno dice, pero yo acepté a Cristo. Y sí, yo también acepté a Cristo. Pero la fe me fue dada como un don. Porque el Espíritu Santo persuadió, me convenció de que Jesús es el Salvador. Amén. No es ni Nerón, ni el Papa, ni papá, ni mamá, ni Maradona, ni Messi. Es Jesús el que murió en la cruz. ¿Está bien? ¿Cuántos creen en eso? ¿Ustedes creen que Él resucitó? ¿O a algunos les cuesta? A los que les cuesta un poco, vean la película del caso de Cristo, tal vez se orienten un poco como el periodista este. Porque a veces hay que mostrarles las evidencias. El Evangelio se basa en evidencia. Mahoma sigue, los huesos yacen ahí, posiblemente ya está. Pero Nerón y todos los que pasaron, que eran terribles también, Lenin, Stalin, todos quedaron ahí. Nuestros familiares también están ahí, los huesos quedan ahí. Pero lo de Jesús, miren, yo les voy a decir algo interesante. ¿Ustedes se acuerdan de Ruth y vos? ¿De dónde era Ruth? Bien, eso saben bien. ¿Y quién era la mamá de Ruth? No, ya demasiado, ¿no? Era moabita. Y Moab y Amón eran 2 pueblos que siempre perseguían ¿a quién? A Israel. Y que vienen de un incesto que pasó Lot con sus hijas. Miren el pecado cómo acarrea consecuencias. Pero Ruth está hablando con su suegra. ¿Y qué le dice la suegra? Mirá, yo ya soy grande, no voy a tener descendencia, los hijos que, no sé, para mí te conviene que te vayas. ¿Y quién es la que se fue? Orfa. ¿Y Ruth qué le dijo? No, yo estaré contigo. ¿Y tu Dios? La convicción firme. No le dijo Jesús, hermano, entiendan que está en el Viejo Testamento. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Bueno, no hay una manera entonces. Y tengo a un pariente cercano, no más. ¿Quién era? Porque Elimelech ya no podía, ya estaba muerto. Era vos. ¿Y qué pasó con vos? Vos con Z al final, vos, era español, Pero el que la redimió, el pariente redentor que la podía redimir, tenía 3 condiciones importantes. Primero, anoten, estar libre de desgracia, no ser pobre. Segundo, ser capaz de redimir. Y tercero, tener las ganas de redimir. Esto es el tipo de Cristo. Sí, pero ese no lo conocemos, el fulano de tal. Conocemos a este, a vos, que es tipo de Cristo. Porque el otro, el que dice Betty, no le quiso redimir. Pero este le redimió. Es más, dijo, dejen que caigan las espigas, así ella recoge. El tipo de nuestro amado y Salvador, alguien que esté libre de desgracia, libre de pecado, solamente nuestro Señor. Alguien que sea capaz de redimir, Jesucristo nuestro Redentor. Y alguien que tenga la intención y voluntariamente decir, yo muero por Él. Padre, yo voy a ir.
Yo pongo mi vida, Juan 10:11. Juan 17, pongo mi vida como el buen pastor y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, Él es capaz. Y Él quiso voluntariamente redimirnos. Él es el Redentor. Ahí tienes un tipo de Cristo. Otro tipo de Cristo, el Cordero Pascual. Capítulo 12, versículo 28 en adelante, cómo se comía el Cordero, hermanos. ¿Se acuerdan? Rápidamente. ¿Cómo tenía que ser el Cordero? El Cordero. Sin defecto, pero había algo interesante. No debían ser rotos sus huesos. Y el tema de ser rotos sus huesos era la forma más rápida para que las personas mueran en la cruz. ¿Se cumplió o no se cumplió en el Cordero perfecto que estaba ahí? Entonces Él es nuestro Salvador. Todas las profecías acerca de Él se cumplieron literalmente. Si Él dice, a ver si me explico, que el que cree en Él tiene vida eterna, que el que cree en Él resucitará, ¿cómo se cumplirá eso? ¿Solamente espiritual porque creemos en Él? ¿O Él levantará nuestros cuerpos? ¿O seremos transformados con poder? ¿Amén? Bien. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Qué es la fe? Es el medio, no es el resultado. Es el medio para vida eterna. La regeneración, el nuevo nacimiento, porque estamos con el espíritu muerto, ahora a través del acto y a través de creer nos ha dado el nuevo nacimiento. La fe es pasiva porque simplemente uno está convencido de algo que es verdad. ¿De qué nos convenció el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque nos creen en mí. Él nos eligió. Las personas que no están en Cristo siguen estando en Adán, pueden manifestar más o menos sus pecados. Hay mucha gente religiosa que está en Adán y se comporta mejor que nosotros. No debería ser. Porque nosotros tenemos la potencia y tenemos a alguien que energiza, que es el Espíritu Santo de una persona morando en nosotros. Amén. Deberíamos ser ejemplo y no tropiezos. Pero hay muchas personas que son muy buenas y están en Adán. ¿Cómo hacemos para sacarlos a ellos? Es imposible si no entendemos Romanos capítulo 10 y no entendemos Efesios, que la fe es un don de Dios, pero viene por oír ¿qué? Entonces debemos predicar. Porque a través de la predicación el Espíritu Santo va a utilizar tu vida, la palabra y el Espíritu Santo para convencerlos de pecado y que también los pueda meter en el cielo. Porque Él no es solamente que los atrae, Él los arrastra y los mete en Cristo. De otra manera, nunca le hubiésemos elegido al Señor. Dígame qué hora es, por favor. Está bien. Sígame este pensamiento, ya cerré mi Biblia, no tengo más hoja. ¿Está bien? Sígame este pensamiento. En 3 partes Jesús dijo que tiene que ser despreciado, ir a la cruz y morir. ¿Sí o no? Se lo dijo a Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? Jesús le dijo, mirá que el pastor va a ser herido, las ovejas van a ser dispersas. Señor, yo iré contigo. Mi vida daré por ti. ¿Se acuerdan? Tu vida no darás por mí. Ahora, yo lo expliqué muchas veces esto y ahora creo que tiene más connotación. ¿Jesús tenía miedo de ir a la cruz? ¿Por qué? Perfecto. Entonces hoy entendemos un poco más el Getsemaní. El Getsemaní hay que sacarse el calzado, hermanos. Porque cuando Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, lo que está diciendo no es ir a la cruz. Es lo que le reveló y fue revelado esas 3 horas de densas tinieblas. ¿Para resolver qué? La separación del hombre. Y ponernos en una comunión con Dios. Capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero cuando el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 32, a todos atraeré a mí mismo. Hay salvación solamente en Cristo, porque Él sacó el botín del poder que tenía Satanás y hoy puede otorgar vida eterna y salvación a todos los que Dios le dio. Por eso vos y yo creemos, porque Dios nos eligió. No es porque yo sabía que yo iba a elegir a Él. No. Dios nos eligió y hemos creído porque ya estábamos delante. Amén. Señor.